Muy buenos días, tardes o noches, según estén viendo esta grabación, jóvenes, señoritas, adolescentes de Casa de Oración Zumpango. Es un placer nuevamente poder estar aquí platicando con ustedes y sobre todo hablando de la palabra del Señor, que es nuestra principal meta, nuestro principal motor para poder seguir predicando el Evangelio. Antes que nada y de comenzar con la palabra, quiero hacer anuncios que son importantes para nosotros, que son importantes que podamos definir. El primero de ellos es que quiero recordarles que ya se están llevando a cabo las reuniones presenciales. Yo sé que tal vez podamos tener algún tipo de miedo o zozobra por todo lo que está pasando con la pandemia, pero quiero recordarles que dentro de la iglesia estamos haciendo uso de la sana distancia. No hay peligro que tú puedas estar corriendo si vienes y te congregas. ¿Por qué? Primero que nada estamos usando un termómetro para medir la temperatura corporal de cada persona al ingresar. Esto quiere decir que si alguien trae fiebre o que es el principal síntoma, automáticamente no se le permite el acceso. El segundo punto es que todo estamos llevando cubrebocas. Algunos están llevando también mascarillas adicionalmente. Esto es para evitar la propagación del virus. El tercer punto es que se está utilizando un tapete sanitizante para los pies y también se está utilizando el lavado de manos o el gel bacterial. Y por último se está guardando la sana distancia entre los congregantes a la hora de sentarse. ¿Por qué te comento todo esto? Porque jóvenes, como se mencionaba en algunas ocasiones anteriores, tenemos la bendición de ser un grupo no vulnerable. No somos como los viejitos o los niños que tienen prohibido congregarse o ir a otros tipos de eventos. Nosotros, por nuestra condición y nuestra edad, estamos en perfectas condiciones para poder asistir. Esto no quiere decir que vamos a ser imprudentes y que no vamos a respetar ninguna medida de salubridad. No. Lo único que estoy queriendo decirles es que nosotros somos llamados a estar congregándonos. Entonces, por favor, les exhorto, les ruego a que se estén haciendo el hábito nuevamente de congregarse. Yo sé que a veces es difícil o a veces uno dice, se puede acostumbrar un poco al ya no estar congregándose, a estar en la comodidad de la casa, pero el Señor dice que Él envía bendición y vida eterna en donde está su pueblo. Y sí, es cierto, Dios está en todos lados, pero Él nos ha llamado a congregarnos en un día específico para honrarle. Entonces, por favor, esa es la primera. La segunda es que quiero comentarles que ya estamos por terminar esta serie, solo nos faltan incluido tres temas. Entonces, por favor, les insto, les ruego a que estén mandando sus correos. No hemos visto los apuntes de absolutamente nadie. No, digo, creo que es pertinente mencionarlo. No se ha enviado ningún tipo de apunte o de avance. Y recuerden que nosotros, si vamos a tomarnos a la tarea de estar viendo qué es lo que están aprendiendo, es una actividad importante porque para nosotros como profesores es una retroalimentación, ¿ok? Entonces les pido por favor, manden sus apuntes, aunque sea tómenle una foto y así mándenlos al correo jóvenescoz@gmail.com, que son las iniciales de Jóvenes Casa de Oración Zumpango. Bueno, sin más por decir, voy a pedirles por favor que me acompañen a hacer una oración para poder dedicar este tiempo y ponerlo en las manos de Dios para que Él nos ayude y Él nos guíe a toda verdad. Padre Dios que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias nuevamente por una oportunidad más de poder estar delante de tu pueblo, delante de tus hijos, Señor. Yo quiero pedirte antes que nada que perdones mis pecados. No hay hombre que esté limpio delante de ti, y si podemos estar, Señor, justificados es solamente por Cristo Jesús. Perdona mis pecados, mis faltas y mis rebeliones, Dios, y pon tu carbón en mis labios, de tal manera que yo pueda hablar tu palabra. Te ruego también por el corazón de los chicos y de las chicas, que tú pongas un corazón dócil, un corazón sensible a tu palabra y que ellos puedan obedecer, que ellos puedan entender el llamado que tú nos vas a hacer el día de hoy. Te ruego que quites toda palabra torpe y que quites toda distracción, ya sea de mi lado, Dios, o de los que me van a estar escuchando. Espíritu Santo, ven y glorifica a Cristo, porque eso es lo que estamos buscando. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez hecho esto y puesto este tiempo en las manos de Dios, vamos a comenzar con nuestro tema, que lo he titulado, entre paréntesis, un tema para adultos. Así como si nos estuviéramos preguntando, ¿un tema para adultos? Y creo que es importante decir por qué puse este tema.
Vamos a estar hablando de ciertas cosas que normalmente nosotros como jóvenes no tendemos a ponerle la suficiente atención, y creo que es importante que nosotros empecemos a no solamente a poner atención, sino también a actuar y a poder tomar acciones específicas respecto a este tema. Pero antes de eso, acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 29, al versículo 2. Vamos a darle lectura a nuestro versículo base, en el cual vamos a estar desarrollando este sermón que hemos titulado Un tema para adultos entre signos de interrogación. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Voy a volver a darle lectura. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que normalmente no se tocaría en un público juvenil, por varias razones. Y no estoy hablando de la sexualidad, o no estoy hablando de un tema matrimonial, algún tema que sea una categoría para adultos per se. Vamos a hablar acerca de las implicaciones que nosotros tenemos como jóvenes en cuanto a la política, en la forma de gobierno y en nuestra cultura en general. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de esto yo quisiera hablarte acerca de lo que dice la palabra de Dios de sí misma. Acompáñame a 2 de Timoteo 3:16 y vemos una descripción que Pablo le hace a Timoteo acerca de la palabra de Dios. Dice así 2 de Timoteo 3:16: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ve lo que dice este versículo. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo sé que en tu contexto muy probablemente algunos tiendan a demeritar la palabra de Dios, o tal vez tiendan a realzar algunos puntos, algunos pasajes, y otros los tiendan a minorizar. Pero no, Timoteo, no caigas en ese error. Recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto no solamente se refiere al Nuevo Testamento, o no solamente se refiere a todos los escritos que fueron hechos después de la primera venida del Señor. Cuando 2 de Timoteo dice la palabra toda, se refiere a tapa de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Muchas veces tendemos a ver con desdeño o desprecio ciertos pasajes de la Biblia porque pensamos que no son relevantes o no aplican a nuestra vida o a nuestra sociedad del día de hoy. Pero ahorita acabamos de poner el fundamento para rechazar este tipo de pensamiento en nuestra vida. Siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, tenemos algo que aprender, algo que aplicar, algo por lo cual Dios nos está hablando. Otra cosa que tendríamos que evitar es leer superficialmente cualquier versículo de la Biblia, porque puede que a nosotros nos parezca que no tenga nada relevante, o que no tiene ningún contenido espiritual o alguna regla moral que seguir. Pero eso no solo denotaría nuestra falta de conocimiento sobre la dieta saludable que debemos de tener de la Biblia, sino también está hablando de una mala actitud que nosotros podemos llegar a tener respecto a la Biblia. No existe ningún pasaje que esté por demás en la Biblia. Decía un famoso pastor: la Biblia no tiene desperdicio, la Biblia no tiene alguna parte que no sea útil. Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando todo esto? ¿O qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando ahorita y con el versículo base? Porque muchas veces cuando leemos Proverbios, y en este caso Proverbios 29:2, al parecer no vemos ningún tipo de mandamiento u ordenanza específica que Dios nos está diciendo. No es como en los otros proverbios donde dice que, hijo mío, ante todo adquiere sabiduría, antes que la plata, antes que el oro adquiere inteligencia. No vemos una acción activa que se nos manda a hacer, entre comillas, pero hay mucho que tenemos que aprender. Pero vamos a ver que esto tiene que ver mucho con la iglesia del día de hoy. Recordemos que el autor de la Biblia es Dios. Y si Él pone un versículo, por muy insignificante, entre comillas, que parezca, es realmente para nuestro aprovechamiento y tenemos que aprenderlo. Es algo así como la dieta que teníamos de niños. Cuando tú le pones a un niño algo que comer, él seguramente, si tú le pones verdura, brócoli, algunos vegetales y un pedazo de carne, y del otro lado le pones una pizza, pues el niño automáticamente va a irse por la pizza y el refresco.
Pero tú sabes a esta edad, o creo que deberías de saber, que para que el niño se desarrolle correctamente tiene que tener una dieta equilibrada. Pasa lo mismo con la Biblia. Es cierto, tenemos por ejemplo Romanos, que es la columna vertebral del Evangelio, o Hebreos, que es una carta totalmente teológica, pero Proverbios y cualquier versículo en general tiene alto contenido espiritual que Dios nos ha dado. Pareciera que Dios, a través de Salomón, solo se está limitando en este versículo a mencionar un breve escenario de lo que sucede en el contexto del pueblo. Pero creo que si nos echamos un clavado a la palabra de Dios, encontraremos muchos tesoros escondidos y el por qué Dios está diciendo esto. Te repito el versículo. Dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Para entender esto, tenemos que ver el tipo de sociedad y gobierno que tenía el pueblo de Israel en el contexto histórico que estaba siendo escrito este libro, y del autor cual es Salomón. Ellos tenían, por así llamarlo, un gobierno teocrático, o al menos eso era en teoría, ya que no siempre cumplían a cabalidad los reyes con el mandamiento que Dios les daba. Para esto quiero decirte primero qué significa algo teocrático. La palabra teocracia, de donde viene teocrático, es una palabra griega compuesta de dos palabras. La primera de ellas es teos, que significa Dios, y la segunda es kratos, que significa poder. Entonces, si nosotros hacemos una conjunción de estas palabras, podríamos traducir la palabra teocracia como el gobierno de Dios. Y la definición que tú puedes encontrar en internet es esta: es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante, y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Generalmente, el gobierno afirma mandar en nombre de la divinidad, tal y como se especifica en la región local. Ahora vamos a leer un poquito de la historia del pueblo de Israel y por qué yo te digo que en este momento de la historia, o al menos en teoría, el gobierno que tenía Israel era en parte teocrático. Si nosotros tomamos nuestra Biblia, la abrimos en Génesis, podemos empezar a ver la historia del pueblo de Israel. Israel fue un pueblo que surgió de la promesa hecha a un solo hombre. Este hombre, ¿sabes cuál es, verdad? Estamos hablando del patriarca Abraham. Si nosotros vamos a nuestra Biblia y buscamos en Génesis 12:1, vemos esta promesa hecha hacia Abraham por parte de Dios. Dice así: pero Jehová Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si tú puedes ver aquí, Dios está haciendo una promesa a Abraham de darle una descendencia enorme, a tal grado que iba a ser una nación muy, muy, muy grande. Pero Abraham tenía un problema, creo que lo sabemos. Abraham tenía una esposa y su esposa era estéril. Y para cuando Abraham recibe esta promesa, aproximadamente él tendría 70 años. Entonces imagínate, probablemente Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, probablemente el deseo sexual de Abraham también ya había disminuido, y aparte Sara era estéril, entonces era muy imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Entonces vemos que al paso del tiempo, Dios no solamente le promete una descendencia a Abraham, sino que también le indica que esta descendencia va a ser esclava en la tierra de Egipto, pero que después va a salir libre y que va a llegar a constituirse en una gran nación. Esto lo podemos ver en Génesis 15:13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Como sabemos, esto no fue algo fácil para el pueblo de Israel. Pasaron alrededor de 6 o 7 generaciones bajo la esclavitud, pero esto estaba profetizado por Dios. Y una vez que todo esto se cumplió, Dios primero, a través de Moisés, saca a su pueblo escogido, que es parte de la promesa de Abraham, de Egipto, y lo empieza a sacar al desierto con grande poder y milagro, y lo lleva directo a la tierra prometida. Pero nosotros sabemos que cuando se envían a esos 2 espías, ellos tienen miedo de ir a conquistar la tierra. Solamente hubo 2 hombres en los cuales hubo un espíritu diferente. Ese fue Josué y fue Caleb, hijo de Jefone.
Y vemos que los demás hombres decían, sí, la tierra es grande, la tierra está muy padre, es de leche y miel, pero hay hombres fuertes y ciudades amuralladas, y para colmo están los descendientes de Anac, que eran gigantes, y nosotros éramos como langostas ante ellos. Entonces seguramente, pues Dios no tiene la capacidad de cumplir su promesa, porque si Dios quisiera darnos una tierra, pues nos hubiera dado una tierra ya con casas construidas, con viñedos labrados, pero sin personas. Nosotros no tendríamos que hacer nada más que llegar y poseerla sin ningún tipo de esfuerzo. Pero no era el plan de Dios. Y por este desánimo que tuvo el pueblo, Dios ordena que este pueblo, que es incrédulo y que no le cree, se regrese al desierto por 40 años y esté dando vueltas. Y Dios dice, yo voy a matar a toda esta generación incrédula y sus hijos, que no conocen ni el bien ni el mal, de los cuales ustedes dijeron, si vamos a la guerra ellos van a ser botín de guerra y esclavizados y nuestras hijas van a tomarlas para mujeres. Esa descendencia que ustedes creyeron que no iba a ser capaz de entrar en la tierra, va a ser la que yo voy a introducir. Después de 40 años, Dios empieza a cumplir su promesa, pero ahora es a través de Josué, porque Moisés termina su ciclo de liderazgo y muere. Dios a través de Josué empieza a conquistar el territorio dado a él, dado al pueblo de Israel como promesa, y al fin el pueblo puede comenzar a recibir esa promesa que Dios le había hecho a su patriarca Abraham. Y durante toda la vida de Josué estuvieron en guerra, expulsando a los moradores de Canaán y poseyendo las ciudades y viñedos de ellos. Pero desgraciadamente, después de años de lucha continua, Josué no logró hacer que el pueblo poseyera toda la tierra. También cabe mencionar que el pueblo en cierta manera empezó a acomodarse, decir, bueno, ya tenemos un pedazo de tierra, ¿para qué nos ampliamos? ¿Para qué luchamos más? Vamos a quedarnos aquí. Y vemos que Josué dice, no, ustedes tienen que cumplir el mandamiento de Dios. Y Josué, cuando está a punto de morir, hace su famosa célebre, ustedes escojan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo le dice, no, nunca tal acontezca que yo me aparte de Dios. Entonces, durante esa generación que estuvo Josué y las personas que lo conocieron, estos hombres siguieron cumpliendo el mandamiento de Dios de expulsar a los pueblos que eran extranjeros y poseyendo la tierra. ¿Por qué era importante expulsar a los demás pueblos? ¿Cuál era el objetivo de esto? No era meramente poseer la tierra, no era solamente que íbamos a despojarlos de sus propiedades y tener nosotros en qué vivir, no. El hecho de que el pueblo de Israel pudiera expulsar a la tierra traía un enorme beneficio, aparte de las casas. Implicaba que se estaba borrando a las personas y sus costumbres pecaminosas para que el pueblo de Israel no pecara. De hecho, Dios les dice, cuando ustedes vayan a entrar a la tierra, no se casen, no hagan alianza, ni imiten las costumbres, porque los van a desviar de mi camino. Muere Josué, muere la generación que lo conoció, y entonces empieza a levantarse una generación que no conocía a Dios y que empezó a desobedecerlo. Vamos a ver esto rápidamente en Jueces 2, 8 al 10. Dice así, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timán Sera, en el monte de Efraín, en el monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Fíjate esto que viene aquí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Cuando muere Josué y esa generación, el pueblo se queda sin liderazgo. Y empiezan a perder los valores, empiezan a alejarse de la ley de Dios. Y como consecuencia empiezan a buscar otros dioses. Y el Señor, que es el único Dios, Rey, fuerte, verdadero, empieza a disciplinarlos. Y entonces empieza a levantar jueces. Fíjate cómo era la situación en ese entonces. Si vamos rápidamente a Jueces 17:6, menciona el estado de cómo estaba el pueblo de Israel en general por falta de liderazgo. Dice así, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Dios levanta estos jueces, obviamente, como todos nosotros, eran hombres imperfectos que él usaba para guiar al pueblo a un arrepentimiento y a liberarlos de la opresión física de los pueblos extranjeros. Pero cuando estos hombres cumplían su cometido y después llegaban a su muerte, el pueblo volvía a alejarse una y otra vez de Dios y por ende el castigo
regresaba a su vida. Fue entonces cuando fue constituido el último juez, el cual fue Samuel. También él era un sirviente del templo y profeta. Y él guió en cierta manera a un despertar al pueblo de Israel y a buscarlo y acercarlo a Dios. Y vemos cómo durante todo el tiempo que Samuel fue el principal juez, el pueblo de Israel estuvo siendo prosperado, la casa de Dios que fue atendida y los sacrificios continuaban. Pero entonces el pueblo de Israel le dice a Samuel en un pasaje: tú ya eres viejo, tú ya vas a morir, tus hijos no son igual de fieles que tú sí tienes los valores de Dios, pero ellos son deshonestos. Y como vas a morir y vamos a quedar sin liderazgo, te pedimos que nos levantes un rey. Te pedimos que podamos ser como las demás naciones. Fíjate cómo fueron un poco incongruentes estos hombres. Ellos sabían que Samuel era lo que era porque Dios estaba con él, pero no se bastan con eso. Dicen, danos un rey para que podamos ser como las demás naciones. Samuel era un líder íntegro y sin lugar a dudas puedo decirlo que él tenía un grado de santidad alto, y eso es algo que hoy escasea en los líderes en nuestra sociedad. Samuel solo buscaba acercar al pueblo al Dios, pero al final de todo se termina poniendo una monarquía. Vemos en 2 de Samuel 8:5 este relato. Dice así: y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, dadnos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. El pueblo había olvidado, y esto es trágico, que no era un hombre o una persona la que estaba reinando sobre ellos. No, era Samuel. Y era Samuel que se dejaba guiar por Dios. Es decir, Dios estaba en control, Dios le pasaba las órdenes a Samuel y Samuel las ejecutaba. Dios es el que daba la dirección al pueblo y por eso es que gozaban de bienestar. Dios ve esto en el corazón y creo que también es algo muy común que a nosotros se nos ha olvidado. Dios quiere líderes conforme a su corazón para guiar y gobernar. Y esto no solamente aplica en la iglesia. Recuerda de lo que te estoy hablando de la cultura, de la sociedad, de nuestro México en general, sino también debería de aplicar en nuestro país y en nuestra sociedad. Después de que el pueblo termina pidiendo un rey, Dios permite que se ponga en el trono a Saúl, de la tribu de Benjamín. Después de Saúl sabemos que viene David y por último viene el rey Salomón, que es el que está escribiendo este proverbio. Ese es el contexto histórico-cultural en el cual se está escribiendo este libro de Proverbios 29:2. Y cuando Salomón es puesto como rey por todo Israel, fue el último rey que pudo tener a toda la nación unida. Después de su muerte sabemos que el reino se dividió. Pero en este cambio súbito de gobierno, en el cual se pasó de los jueces hacia las monarquías, no se tomó desprevenido a Dios. No creas que Dios se quedó preocupado diciendo, ¿qué voy a hacer? Ahora el pueblo me ha desechado, ahora ya no quieren que haya jueces. ¿Cómo le haré para gobernarlos? No, esto en ninguna manera tomó por sorpresa a nuestro Dios, que es soberano y que todo lo sabe. Él ya sabía que esto iba a suceder cierto tiempo y por eso había dejado algunos principios previos para que su pueblo y sus futuros gobernantes pudieran andar en su ley. Si me acompañas a ver Deuteronomio 17, del 14 al 20, vemos los principios que Dios había dejado para cuando se fuera a instituir un rey. Si le damos lectura, en el 14 dice así: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos lo pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará plata para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca más por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas.
y lo traerá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si nosotros sacamos un pequeño resumen de los requerimientos que Dios pone aquí para los gobernantes en ese tiempo, son los siguientes. El primero de ellos es que tenía que ser israelita, no podía ser un extranjero. ¿Y por qué un israelita? Porque un israelita estaba fomentado y formado en la ley de Dios, él conocía a Dios y sus mandamientos. Entonces este rey iba a estar dirigiendo, al menos en teoría, al pueblo conforme a la ley de Dios. El segundo es que no tenía que aumentar caballos. ¿Y esto por qué se trata? ¿Por qué lo estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo que no debía de tener un ejército tan grande para que de tal manera no confiara en su ejército y dejara de confiar en Dios. Que la soberbia no subiera a su corazón y él pudiera decir, yo voy a hacer todas las cosas por mis propios méritos porque mi ejército es grande. De hecho, no sé si recuerdas el pasaje de David cuando hace censar al pueblo. Si no, estúdialo. Vas a ver cómo Dios se enojó porque David puso a censarse al pueblo para saber cuántos guerreros tenía y sentirse autosuficiente y olvidarse de Dios. El tercer requisito es que no iba a volver a ser el pueblo, no iba a volver al pueblo a Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le está diciendo que este gobernante jamás iba a procurar que Israel volviera físicamente al pueblo de Egipto, a esa tierra en la cual había sido esclavo. Y obviamente el principio era físico, porque vemos que cuando el pueblo de Israel es devastado y es tomada la ciudad y van con Jeremías para pedirle acerca de que si pueden volver a Egipto, Jeremías menciona este pasaje y dice, está prohibido en la ley que ustedes regresen por Egipto. Pero también significaba que ellos no debían de volver a su antigua forma de vivir lejos de Dios. También no tenía que tomar muchas mujeres, como lo dice el mismo texto, para que no desvíen el corazón del rey hacia otros dioses, cosa que, entre comillas, y haciendo un paréntesis, pues pasó con Salomón. Salomón debía haber sabido este principio y no haber tomado muchas mujeres para él, que al final de su día lo alejaron su corazón de Dios. Tampoco tenía que amontonar mucha plata ni oro, para que no tuviera codicia en exceso y que no fuera un gobernante que simplemente se moviera por las riquezas y su juicio se cegara. Y por último y más importante de todos, tenía que tener una copia del libro de la ley y tenía que estudiarla y leerla todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Jehová su Dios. Y ese principio creo que es algo que tú y yo tenemos que copiar. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro versículo base que estamos viendo en Proverbios? ¿Qué tiene que ver la historia de Israel? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver conmigo y el tiempo en el cual yo estoy viviendo? Ahorita vamos a hacer la unión de estas dos ideas para que veas que tiene mucho que ver. Como te dije, es un tema para adultos, pero estoy siendo irónico porque como jóvenes poco o nada nos interesamos por las cuestiones gubernamentales de nuestro país, por las cuestiones políticas o culturales. E incluso creo que erróneamente hemos tomado como una máxima, como un principio escrito en piedra, la frase de que el gobierno y la iglesia tienen que estar separados. Y no me malentiendas. No estoy diciendo que deberíamos de buscar tener un pastor como presidente. No estoy diciendo que tenemos que buscar tener ancianos como secretarios de economía o en la Cámara de Diputados. O que deberíamos de legislar por tener una nación cuya religión oficial y única fuera el cristianismo. No estoy hablando de eso. Pero sí quiero que nosotros analicemos y que nos pongamos a pensar que al final de cuentas este estado laico del cual se habla realmente no existe. Nosotros como pueblo mexicano sabemos que tenemos una historia particular, éramos gente nativa de aquí, que fue conquistada por españoles, les fue impuesta la religión católica, y después cuando vienen las leyes de reforma viene esa separación de la iglesia y del Estado. Y probablemente tú digas, ¿eso qué tiene que ver? De ahí es donde viene esta máxima que te digo de que el Estado y la iglesia tienen que estar separados. Estaba bien, ¿por qué? Porque en ese tiempo la iglesia cometía, y hablando muy puntualmente, la iglesia católica cometía muchos abusos sobre las tierras,
sobre los campesinos, ponía leyes exageradas y en cierta manera se había hecho muy rica, más rica incluso y poderosa que el gobierno. Una de las leyes que yo recuerdo ahorita y que me vienen a la mente es que si tú como ciudadano mexicano llegabas a morir y no dejabas algo para la iglesia, pues te incautaban todos los bienes, ¿no? Un tipo de esas leyes estoy hablando. De ahí es donde viene que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Pero tomando mi idea que te estoy enseñando ahorita, realmente no existe el Estado laico. No existe una ley, mencióname la que tú quieras, y vas a ver que no existe una idea, una ley promulgada en la cual no tenga ningún principio o una creencia de por medio y en el trasfondo. Es decir, cada vez que se promulga una ley, los hombres y las mujeres que están a cargo de promulgarlas y aprobarlas dan su voto a favor o en contra de las leyes en base a ciertas creencias. Y esas creencias no están libres de sus prejuicios subjetivos. Ese estado laico no existe, porque todos los seres humanos por default tenemos creencias las cuales tratamos de imponerlas y que estén adelante de. Por ejemplo, imagina que una persona que no cree en Dios propone que se dé cárcel perpetua a los violadores. Yo creo que todos los cristianos estaríamos de acuerdo, ya que estos valores y esta propuesta está de acorde con los principios cristianos que nosotros vemos en la palabra. Nosotros sabemos que debemos de amar a nuestro prójimo. Alguien que comete una violación no ama a su prójimo. Pero entonces, yo quiero preguntarte, el resto de la sociedad, aquellos que no creen en Dios, ¿cómo pueden determinar que la violación es mala? Yo sé que parece bastante chocante y bastante obvio, y tal vez tú digas, ay Jonathan, pues ¿cómo haces esa pregunta? Es obvio que la violación es malo. Es obvio que el tomar un cuerpo que no te pertenece por la fuerza, ya sea de hombre o de una mujer, es malo. Pero para nosotros es muy obvio porque tenemos la Biblia y sabemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero aquellos que proclaman no creer en Dios, ¿en qué base moral se basan para decir que la violación es mala? Quiero que pongas un poquito a pensar la mente y tú tomes esta situación. ¿Cómo ellos pueden decir que algo está mal si no tienen un punto de referencia? Déjame ponerte un ejemplo mucho más sencillo para que me entiendas. ¿Ves este mouse que yo tengo aquí en mi mano? ¿Qué color es? Si tú no tienes problemas de vista, yo creo que puedes decir con toda claridad que es rojo. Y no me voy a meter en los asuntos de los diseñadores de que si es rojo carmesí o rojo escarlata o rojo X, ¿no? Es rojo y hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora yo imagínate que yo quisiera decir que este mouse es azul. ¿Tú qué dirías? Dirías, bueno, oye, pues si no tienes problemas de la vista como lo acabas de mencionar, es muy obvio que ese mouse que tú tienes es rojo. Ahora imagínate que yo te digo, no, pero es que es azul. Y tú, es que es rojo, es muy claro. Es azul. Nos empezamos a enfrascar en una discusión y entonces tú dices, mira, vamos a evitarnos de problemas. Vamos a buscar un patrón de colores y vamos a comparar ese mouse. Y vamos a ver si es rojo o es azul. Entonces vamos por una paleta de colores, lo empezamos a comparar y decimos, mira, ¿ya viste que si es rojo, Jonathan? No, es azul. Y yo ya veo el patrón y digo, ah, tienes razón, es rojo, es muy obvio, ¿no? Este ejemplo que te acabo de poner pasa lo mismo con la moralidad. Nosotros decimos, la violación es mala, el asesinato es malo, el robo es malo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que es malo. Porque la palabra de Dios lo menciona. Y es cierto, todos los hombres tenemos la imagen de Dios y aunque somos seres caídos, la palabra de Dios y el testimonio que ha dado a través de la creación y la conciencia que ha puesto dentro de cada uno de nosotros nos indican lo que es bueno y es malo. Pero esa conciencia se puede ir apagando por causa del pecado y sobre todo si no has nacido de nuevo no tenemos el Espíritu Santo que nos redarguya, ¿verdad? Pero si nosotros queremos decir que una situación es buena o es mala, ¿cómo lo podemos poner? Y sobre todo, ¿cómo lo pueden decir aquellos que legislan si realmente dicen que no creen en Dios y no tienen una base?
en qué o en base en qué toman las decisiones de lo que es bueno y es malo. Sé que este ejemplo que te voy a poner es un poco chocante, pero creo que es importante remarcarlo. No sé si tú has escuchado de las siglas NAP, que son adultos que les gustan tener relaciones o que se sienten atraídos por jóvenes, por niños o jóvenes. Esto es terrible, en pocas palabras es pedofilia. Pero ellos se exponen y hasta hay videos donde dicen, no me criminalices. Yo simplemente amo de una manera diferente que tú. Yo, al igual que tú, tengo sentimientos y tengo deseos. Y no, yo no tengo el deseo de agredir físicamente a ese niño. No, no, no. De hecho, yo me siento atraído por ellos porque ellos también me aman. Ellos también han mostrado el afecto hacia mí. Y simplemente quiero demostrar ese amor de una forma más diversa y profunda, de tal manera que el amor triunfe. Este es un ejemplo de lo que ellos dicen. Sé que para nosotros es ridículo, ¿no? Pero hay gente que intencionalmente cree que esto está bien y que ellos deliberadamente aprueban leyes acerca de esto. Hay hombres que están tan cegados por el pecado que realmente desean eso. No estoy diciendo que eso sea bueno, estoy diciendo que genuinamente lo desean. Y esto es porque nosotros no podemos poner como una ley nuestros deseos. No podemos poner como una imposición lo que nosotros queremos. Tenemos que tener un patrón para comparar. Nosotros nuevamente, ¿cómo podemos saber que la pedofilia es mala? Porque tenemos la palabra de Dios. Pero los seres humanos que están caídos, ¿cómo pueden saber si es bueno o es malo? ¿Cómo lo pueden saber? Pasa lo mismo con cualquier tipo de pecado. Si no tienen a Dios en su corazón, ¿en qué se basan? Te voy a dar la respuesta en qué se basan. Se basan en algo que se llama subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? El subjetivismo es la postura en la cual yo pienso que lo que yo creo es la realidad y no importa absolutamente nada. Nuevamente, sé que estos ejemplos para nosotros son muy obvios y si tú conoces de Dios dices eso está mal, ¿no? Pero hay hombres y mujeres que genuinamente creen que el tener relaciones con niños no está mal. Que incluso sus deseos dicen genuinamente que ellos quieren eso. Pero ¿por qué o cómo el hombre llega a este estado? Si vemos la palabra de Dios, dice en Romanos que cuando el hombre decide ignorar a Dios y a su ley, Dios permite que este hombre caiga en una mente reprobada y que entonces él, en base al pecado y al engaño que él da, va a estar creyendo que lo que él desea está bien, aunque claramente esté mal. Eso es lo que sucede. Por eso te digo que nosotros tenemos mucho que ver en este tema y que no es un tema para adultos, porque esta sociedad está llena de subjetivismo. Un último ejemplo, para nosotros los cristianos el aborto debe de ser malo y es pecado, no importa la forma en la cual este niño haya sido concebido o inclusive si tal vez por alguna razón Dios permite que nazca con algún tipo de problema de salud. Dios es soberano y si Él decidió mandarlo así, Él sabe por qué lo hace. Tú no puedes cuestionarlo, pero yo estoy seguro porque la palabra lo dice, que cada vez que una persona es concebida, Dios da su aliento. Como dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos. Y eso no solamente aplica para el rey David, aplica para todos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios es quien nos concibe. Dios es el que forma y une esas dos células masculinas y femeninas y da vida a un nuevo ser humano. Para nosotros debería de ser algo terrorífico el aborto. Sin embargo, para aquellos que no creen en Dios, dicen que simplemente es un saco de células. Simplemente es un montón de células que no tienen sentimientos, que no tienen raciocinio y que pueden ser eliminados hasta antes de las 12 semanas y no debería de haber ningún problema. Por eso es que nosotros somos llamados a poner atención a esto. Nos atañe mucho el ver cómo estas leyes y esta sociedad está yendo en un rumbo fijo sin Dios. ¿Por qué?
porque todas estas leyes, esta cultura que se está fomentando y que se está formando alrededor de la actualidad, van a ser leyes que te van a regir a ti y a tus hijos, y a mí y a mis hijos y a nuestras descendencias. Por eso es importante, por eso debería de importarnos, por eso nosotros como cristianos somos llamados a hacer algo, a levantar la voz y decir, esto está mal, esto es incorrecto. Por eso nuestra cita base nos lo dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Deberíamos de entender que aunque las cosas están mal y seguramente irán en peor porque el ser humano sigue constantemente en el pecado, esto no quiere decir que nosotros como jóvenes nos tenemos que sentar de brazos cruzados dejando que la maldad se aumente. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, no de la iglesia. Te lo voy a repetir una vez más. Nosotros somos la sal de la tierra, no de la iglesia. No podemos quedarnos sentados dentro de los cuatro muros de la iglesia simplemente esperando la segunda venida del Señor. Es fácil ser cristiano dentro de la iglesia donde todo el mundo te dice Dios te bendiga, hermano, la paz de Dios sea contigo, un saludo cristiano, un ósculo santo. Pero afuera no es tan fácil y es ahí donde nosotros debemos de ser más valientes. Ve cómo nos lo dice el Señor, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Creo que lastimosamente estas palabras se acoplan perfectamente a nuestra situación actual, hablando como iglesia. No hemos sido fieles a la palabra, ni al evangelio, ni a la predicación, y no hemos salado la tierra. La sal se usaba para preservar las cosas en la antigüedad. Ahorita tú y yo si compramos algo de despensa, pues ¿qué hacemos? Simplemente lo metemos al refri y ahí se mantiene fresco y por algunos días. Pero antiguamente no había refrigeradores ni electrodomésticos. Para colmo, no vivían en un clima frío. Aquí en el contexto de Jesús, en Israel, Palestina es una tierra muy caliente, está rodeada por desiertos. Era una tierra caliente donde las cosas se echaban a perder muy rápidamente. ¿Y qué es lo que hacían? Se utilizaba sal para preservar las cosas. Tú ponías alguna carne, algún alimento que querías preservarlo y lo envolvías en sal. Lo dejabas unos días ahí y después lo sacabas. Y entonces la sal cubría ese pedazo de carne, ese pedazo de comida y no dejaba que la putrefacción entrara dentro de él y tú lo podías guardar por algún tiempo. El objetivo de la sal era preservar de la podredumbre externa a las cosas de valor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en Marcos 13. Vosotros sois la sal. Pero vuelvo a preguntar, jóvenes y señoritas, ¿hemos salado la tierra? ¿Hemos evitado que se pudra? Es importante luchar porque nuestro país, nuestra sociedad y en nuestro mundo esté preservando los valores cristianos. Es importante que nosotros estemos luchando para que, si bien va a haber siempre hombres que rechacen a Dios, que voluntariamente quieran vivir en contra de su voluntad y caigan en el pecado y sean esclavos de él y vivan lo más perverso que se puedan. Eso no lo podemos evitar, porque al final de cuentas la salvación de los otros no depende de nosotros. Nosotros tenemos que predicar y listo. Pero sí lo que podemos hacer es empujar para que en nuestra sociedad no caigan los valores, no caigan los estándares morales. ¿Sabes? Dentro de todo tenemos una sociedad que, como te decía, fue fundada en base a las culturas aztecas que teníamos en la antigüedad, después colonizadas por la Iglesia Católica, e independientemente de lo bueno o malo que haya sido y los abusos que hubieron, creo que si algo bueno dejó es que muchas de las leyes que estaban y que nos rigen actualmente, si bien no era de una manera perfecta por una doctrina cristiana, fueron muy influenciadas por la religión católica. Y esto en cierta parte está bueno. ¿Por qué? No estoy diciendo que el catolicismo sea la verdad, pero la cosmovisión del catolicismo, que en parte se basa en la Biblia, acerca de el matrimonio, acerca del aborto, acerca del asesinato,
todas las leyes que se redactaron fueron en base a la cosmovisión que pudo, en cierta manera, traer la Biblia a través de la Iglesia Católica. Y no estoy poniendo juicio de valor, ni estoy diciendo que sea la iglesia verdadera. Simplemente estoy diciendo que cuando había problemas, muchos hombres fueron influenciados por las decisiones de la Biblia. Sé que no fue la mejor manera o la forma correcta de hacerlo, pero creo que nos trajo muchos beneficios, nos trajo muchas cosas buenas y de las leyes que ahorita nosotros tenemos. Si por algo México no está podrido es porque, a pesar de una manera errónea que se enseñó la Biblia en la Iglesia Católica, los valores fundamentales sí se siguieron preservando. Un ejemplo de esto puede ser cómo fue fundado Estados Unidos. Yo sé que ahorita podríamos decir muchas cosas de Estados Unidos y de sus gobernantes y lo que tú quieras, pero Estados Unidos fue un país fundado en base a la Biblia. Y sí, en base al cristianismo, no al catolicismo como México. Y tú puedes ver que ellos, por tener el pensamiento cristiano, por tener los valores cristianos, ellos empezaron a crecer y a ser prosperados. Ellos empezaron a recibir la bendición de Dios porque ponían dentro de sus leyes los mandamientos de Dios. Antes, sé que esto no es ahorita, pero antes incluso en las escuelas estadounidenses era obligatorio que pudieran leer la Biblia y orar. Y sé que tal vez tú puedes sonar como que esto es una imposición. No. Fíjate cómo está Estados Unidos ahorita. Y fíjate a dónde llegó a ser potencia y sigue siendo la potencia número 1 del mundo, aunque ya va en declive. Y esto no fue casualidad. No fue porque ellos fueran muy buenos o muy brillantes o muy inteligentes. No. Fue porque basaron su nación en la palabra de Dios y Dios empezó a prosperarlos. Pero ¿por qué te menciono todo esto? Porque nosotros, si logramos influenciar la cultura, vamos a lograr influenciar nuestra sociedad. Yo voy a mencionarte ciertas leyes que tal vez no conozcas de otros países, pero que creo que seguramente te van a aterrorizar y espero que muevan tu conciencia para ver lo que probablemente y muy seguramente va a venirnos a nosotros como mexicanos si no ponemos atención a influenciar y a ser sal de la tierra. En específico, sal de México, sal del Estado de México, sal de Zumpango. Tenemos que salar nuestro entorno para que se preserve. Por ejemplo, interrupción médica e interrupción voluntaria del embarazo. En Francia, la interrupción voluntaria del embarazo, IVG, está permitido hasta las 12 semanas, como casi en la mayoría de los países. Pero por otro lado, la interrupción médica del embarazo, IMG, se puede realizar en cualquier momento de la gestación y en teoría es bajo ciertos criterios y condiciones médicas. Es decir, y te lo pongo en palabras claras, ellos mencionan que puedes abortar por tu libre voluntad hasta las 12 semanas, pero que si en el 9º mes, antes de nacer, se descubre que el bebé tiene alguna enfermedad o tiene algún detalle o que puede poner en riesgo a la mujer y a su vida, tú tienes el derecho de abortarlo. Esto es terrible. Y sé que tal vez puede parecer un poco, tal vez machista mi comentario. Y no lo es, ¿eh? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién permitió que este bebé se concibiera? ¿No fue Dios? ¿Quién lo formó? ¿No fue Dios? ¿Quién permitió que se desarrollara como se está desarrollando? ¿No fue Dios? Entonces, si Dios está permitiendo esta dificultad soberanamente, Él tiene el control de todas las cosas. O sea, debemos de recordar que nada pasa en este mundo por azar. Dios tiene el control. Porque tal vez tú digas, oye Jonathan, pero es que tú no valoras la vida de la mujer. Claro que sí. Pero también sé que Dios permite las cosas con un propósito. Y esto es muy peligroso, porque esto ahorita en teoría suena bien. En teoría suena, bueno, pues tal vez la condición médica y no pasa absolutamente nada. El problema es que como la sociedad se va degenerando, al rato ya no se respeta ningún tipo de regla. Cuando tú al pecado le abres una puerta, basta con que metas su mano para abrirte toda la puerta. El diablo no se va a quedar quieto con un pedazo de pastel. Él viene por todo. Voy a ponerte en el 2016, fíjate,
precisamente en Francia, se emitieron 7.366 certificados para hacer interrupciones médicas del embarazo. 7.045 fueron por motivos fetales y 321 por afecciones a la mujer. Es decir, que se hicieron alrededor de 7.000 operaciones para matar a niños después de las 12 semanas, de los 3 meses, por algún supuesto malformación, algún cierto problema o cualquier cosa. Es terrible porque si bien la ciencia ha avanzado, tú no puedes limitarle la vida a alguien simplemente por no tener algún tipo de malformación. Y aquí nos metemos en un tema subjetivo. ¿Tú qué entiendes por malformación? Tal vez el bebé no tenga un dedo. Ah, porque no tiene un dedo ya es suficiente para matarlo, ¿verdad? O tal vez este bebé le va a faltar una oreja. Bueno, pues ya, vamos a matarlo, le falta una oreja. Yo sé que nos podemos ir al extremo de poner ejemplos muy graves, pero siempre cometemos ese error. Ponemos el peor de los casos y no ponemos el menor de los casos donde realmente no hay ningún motivo para matar a una persona. Simplemente es así. Al rato se van a inventar más pruebas para decir más posibles defectos y entonces matar más personas. Y te repito, cuando se abre la puerta a un poco, entonces se empieza a hacer más grande el problema. Por ejemplo, en Argentina, el fallo de la Suprema Corte de Argentina ratificó que no son punibles los abortos en caso de violación, sin importar la salud mental de la mujer. ¿Te das cuenta? Esto de entrada ya es grave, ¿eh? Imagínate que una mujer que no esté en su facultad mental decida abortar. ¿Qué culpa tiene el niño? Esto se debe a que ciertos sectores y organizaciones religiosas alegaban que solo se autorizaba el aborto por violación cuando la mujer era demente. Pero esto se debía a que la Corte dijo que era un error de la interpretación de la Ley 45. En el mismo fallo también se aclaró que no es necesario, fíjate, pon atención a esto porque esto es de lo que yo estoy hablando. Se aclaró que no es necesario recurrir a la justicia para que autorice el aborto, ya que los juicios suelen durar años y esto es frustrante al derecho de las mujeres a acceder al aborto. Por ello, y lo digo con mayúsculas, determinó que era suficiente que la mujer realice una declaración jurada ante el médico manifestando que fue violada y con eso basta para que se autorice el aborto. Y otra vez, no soy machista, sé que muchos me van a decir, es que una mujer tú tienes que creerle. No, señores, los hombres y mujeres somos mentirosos por naturaleza. Mentimos por conveniencia, mentimos porque nos agrada, mentimos porque no queremos sufrir las consecuencias de nuestros pecados. ¿Tú crees que de verdad todas las mujeres que abortan en Argentina y que hacen su juramento de decir, sí, yo creo que, yo estoy jurando que fui violada y por eso quiero abortar? ¿Ante quién juran? Si no tienen temor de Dios, ese juramento no vale para nada. Y no las estoy juzgando porque estoy diciendo todos mentimos. De hecho, no tengo el dato a la mano, pero cuando en Estados Unidos se despenalizó el aborto, y ojalá lo puedas investigar, fue por el caso de una muchacha que fue violada. Ella dijo que cómo era posible que iba a tener ese hijo, si le iba a recordar la cara del violador, todo el suceso. En fin, total. Para pronto se terminó despenalizando el aborto en Estados Unidos. Tiempo después se contactaron con la víctima de esta situación y ella claramente dijo, pues la verdad es que un grupo de activistas LGTBI me contactaron, me dijeron que argumentara que fui violada, pero esto fue una mentira. Yo simplemente quería abortar. ¿Puedes confiar en el juramento jurado de una mujer? No, y tampoco puedes jurar en el juramento jurado de un hombre, ¿eh? Tampoco. ¿Por qué? Porque si estos hombres no tienen moral y no temen a Dios, cualquier juramento, mira, vale lo mismo que la palabra de cualquiera hoy en día. Como veíamos en la serie de Proverbios, antes la palabra tenía un peso impresionante, el honor. De hecho, así lo describe el Señor, que el hombre de verdad es aquel que aún incluso jurando en su contra cumple lo que dice. Pero hoy en día no podemos abrir esa puerta. Entonces, ¿te das cuenta? Al rato se va a hacer cada vez más subjetivo la posibilidad de poder violar. Perdón que vaya a tocar puntos que tal vez desde un púlpito no se debieran hacer, pero quiero instarte a la urgencia de que nosotros pongamos manos a la obra. En Canadá,
Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Canadá ha legalizado actos sexuales con animales, siempre y cuando no haya penetración ni ninguna lesión. Las autoridades del país han explicado que las leyes nacionales no establecen con claridad el concepto de zoofilia, por lo que únicamente está establecida la aprobación de que un humano penetre a un animal o viceversa. Es aberrante, ¿verdad? ¿Te espanta? ¿Crees que está lejos? La verdad es que no. La maldad está avanzando a pasos agigantados y por eso dice la palabra de Dios que cuando los impíos están en el poder, el pueblo sufre. Pero nosotros somos llamados a hacer muchas cosas. Por último, y hablando sobre esto de los ejemplos, en Canadá también se está aprobando o se está viendo una ley en la cual se llama la ley de la autopercepción, en donde si alguien se dirige a ti por el género incorrecto en el cual tú te autopercibes, te pueden meter a la cárcel. Es decir, tú vas por la calle y ves a un hombre, porque es obvio que es hombre, y tú le dices, disculpe señor, ¿cómo puedo llegar a tal dirección? Te voltea y te dice, es que yo me percibo como mujer. Y entonces le habla a un policía y le dice, señor, él me dijo hombre y yo me percibo como mujer. Entonces te meten a la cárcel por ese tipo de cosas. ¿Suena ridículo? ¿Suena a broma? Pues no lo es. Chicos, este mundo se está pudriendo y nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra, a preservar la integridad de esta tierra. En el Congreso de la Ciudad de México, y es algo que te digo ya está llegando aquí, ya se prohibieron las terapias de conversión. De acuerdo con la legislación aprobada, estas terapias son aquellas prácticas conscientes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o métodos de tratamiento que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión de identidad de género, así como la orientación sexual de las personas. En pocas palabras, si tú tienes a un amigo que es homosexual y tú le quieres compartir el evangelio y tú le dices que el ser homosexual está mal delante de Dios, ya puede tomar acciones legales en tu contra y en mi contra. Si tú, cuando tengas tus hijos, llegan con sus libros de ideología de género y tú les dices que está mal y él lo llega a decir a sus amiguitos o a la maestra, pueden empezarte a investigar. Esto solamente, o sea, diciéndolo metafóricamente, es la forma en que el pecado está metiendo su mano en nuestra sociedad para abrir toda la puerta y dejar que toda esta podredumbre entre en medio de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder predicar libremente, y yo sé que va a haber pastores y predicadores que incluso van a tocar la cárcel por estar anunciando que lo malo es malo, pero van a honrar a su Dios. Tenemos que salar esta tierra. Rápidamente vamos a ver cosas que nosotros podemos hacer como cristianos. No todo está perdido. No todo ya se fue a la basura y ya no nos queda nada más que aceptar la eminente derrota. No, Jesucristo sigue diciendo que somos la sal de la tierra. Pero creo que ahorita estamos en la condición posterior que dice ese versículo. Dice que si la sal pierde su sabor, si la sal deja de salar, pues no sirve para nada más que para ser tirada en la calle y pisoteada. Nosotros, por ser cobardes, y me incluyo primeramente yo, por ser cobardes a la hora de predicar, a la hora de mantener las palabras de Dios en alto, por el miedo al que dirán, no hemos sido lo suficientemente firmes para decir las cosas en nuestra sociedad, y es por eso que como no hemos sido sal, somos ya simplemente una sal sin sabor que está en el piso y está siendo pisoteada. Eso es lo que está haciendo la iglesia en el día de hoy. Por eso se promulgan tales leyes, por eso el aborto sigue avanzando, por eso sigue permitiéndose el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente sal. Quiero ver algunos puntos que somos obligados a hacer como jóvenes para poder preservar nuestra sociedad, para poder seguir siendo esa sal. El primero de ellos es que podemos orar por nuestros gobernantes. Y sabes, es algo que tristemente nosotros tiramos o tenemos como muy poco. Dice una frase ahí, si la oración es tu última opción, estás en serios problemas. Y esto es bien cierto, porque la palabra de Dios nos pide que estemos orando en todo tiempo. Y dentro de esas oraciones debemos de incluir a nuestros gobernantes.
sin importar del partido político que tú seas o tu familia y si estás de acuerdo con el gobierno actual o no, te somos llamados a orar por nuestros gobernantes y pongámosle nombre, somos llamados a gobernar por Andrés Manuel López Obrador. Oye, pero es que no estoy de acuerdo con él o todas las cosas buenas o malas que haga, no sé, yo no soy partidario de él, pero la Biblia a mí como cristiano me ordena orar por mi presidente. Y si al rato viene un presidente que es de otro color, yo también estoy obligado a orar por él, aunque no sea del partido que yo creo que es la mejor opción. Somos llamados a eso. Fíjate cómo lo dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2 dice así: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, ¿tú crees que nuestro gobierno es malo? Fíjate en el gobierno en el que estaba Pablo. El gobierno en el cual estaban era de los gobiernos más podridos. Roma ya estaba en decadencia. Ellos perseguían a los cristianos. Y aún así Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo te encargo que tú y la congregación en la que tú estás pastoreando estén orando constantemente por los gobernantes. Estén orando por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Tú no sabes el impacto que podemos llegar a tener, cómo se pueden abrir las puertas de los cielos, cómo se pueden vertir en nuestro favor si nosotros tenemos una intercesión constante por nuestros gobernantes. Pero no, muchas veces no lo hacemos. Y no es que esté regañando, pero quiero instarlos a que nos movamos a la acción. Esto también, obviamente, lo que siempre te digo, le pega primero al que comparte. Dios me ha estado diciendo, me enseñó aquí, tienes que estar orando constantemente, te guste o no te gusten tus gobernantes, tienes que orar por ellos y somos llamados a hacer eso. Yo estoy seguro que si nosotros oramos por nuestros gobernantes vamos a ver cambios. No estoy diciendo que tal vez ellos lleguen a salvación, o tal vez sí, no lo sé, pero si tenemos gobernantes buenos, Dios nos va a ayudar. Voy a ponerte un ejemplo muy rápido, y perdón si esta predicación se alarga un poco más de lo que debiera, pero es necesario tocar todos estos puntos. Yo no sé si tú seas partidario o seas detractor de Donald Trump. Y sobre todo por todas las palabras que ha dicho acerca de los latinoamericanos y los mexicanos. Pero mira, si algo el pueblo cristiano de Estados Unidos puede darle gracias a Dios es por su presidente. Porque su presidente ha estado empujando por regresar a la nación al pueblo. Él ha estado luchando contra el aborto. De hecho, no sé si tú supiste, pero no recuerdo si fue en Nueva York. Se aprobó también la ley en la cual se autorizaba el aborto hasta los 9 meses sin importar ningún tipo de condición más que el deseo de la mujer de abortar. Imagínate qué infanticidio iba a ser eso. Él pidió al Congreso que revocaran eso y bendito sea Dios, lo revocaron. Él ha estado luchando en contra de todas las políticas de género y contra las políticas del aborto. Incluso le ha estado instando porque se regrese la Biblia a la escuela, ese tiempo de lectura. Creo que es importante porque vemos que tiene errores, seguramente sí, no es perfecto, no es un santo de mi devoción, ¿no? Pero hay cosas buenas que señalarlas en base al cristianismo. Si nosotros oramos por nuestros gobernantes, créeme, Dios nos va a escuchar. El segundo punto es que oremos por nuestro país en general. Muchas veces tendemos a menospreciar nuestro país y hasta en un dicho lo dicen, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pero nosotros somos llamados a orar por nuestro país. Yo te invito a que tú salgas por tu colonia, que tú salgas por donde vives y veas las cosas que hay mal y que tú empieces a orar por ello. Señor, mira, aquí hay un bar cerca de mi casa. Yo te pido que tú toques a esos hombres y los lleves al arrepentimiento. Mira, Señor, aquí hay un lugar de adultos para cerca de mi casa, Señor. Yo te pido que tú lo clausuras y que traigas arrepentimiento. Señor, mira, está el narcotráfico. ¿Crees que no se puede parar? Claro que se puede hacer. Dios es poderoso, pero Dios ha determinado que Él va a actuar en base a las oraciones que nosotros hagamos. Jeremías 29:7, vemos que el pueblo de Israel es deportado y llevado a Babilonia, y Dios les está diciendo este principio: procurad la paz de la ciudad por la cual los hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Y no solamente aplica para ellos, porque
Si vuelves a ver el contexto, Israel no estaba en la nación o en la tierra prometida. Ellos habían sido deportados, estaban siendo cautivos en otra ciudad. Y Dios le pide que oren por esa ciudad delante de él para que prospere. Tenemos que hacer lo mismo por nuestro México. Ahorita estamos en el mes patrio y todos vamos a estar viva México y Cristo para México. Digo, qué padre, y si lo quieres hacer, no hay problema. Pero la mejor manera en la cual nosotros podemos ayudar a nuestro México es estar orando por él, estar intercediendo delante de Dios por él. Recuerda el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, voy a destruir esas ciudades, ese pedazo de tierra específico porque está lleno de maldad. Y Abraham le dice, Señor, si hubiera 50, 40, 30, 20 y llega hasta 10 justos, si hubiera 10 justos, de verdad Dios no hubiera destruido Sodoma. Si nosotros oramos por nuestro país, Dios va a tener misericordia de él. Por 10 justos Dios puede detener su juicio. Pero nosotros somos llamados a ser esa sal en medio de esta sociedad que se está cayendo a pedazos. La tercera cosa es que podemos ser ciudadanos íntegros y respetables. Es algo que creo que podemos hacer y no nos cuesta nada de trabajo. Nosotros como jóvenes somos ejemplo en todo. Respetamos las leyes, respetamos las normas que Dios ha permitido que se pongan en México. Y hablando para los más adultos, tienes todos tus papeles en regla, nunca has dado una mordida, nunca has caído en una corrupción, no aceptas sobornos, no haces cosas de manera indebida, ni buscas adueñarte de cosas. Creo que eso es importante, porque entonces allí vamos a ver que con nuestro ejemplo podemos incentivar a los demás, primero que nada, a ver a Cristo Jesús y segundo, a querer ser como nosotros para que tenga un impacto en nuestra sociedad. Quiero mostrarte un ejemplo muy rápido. Creo que este versículo todo el mundo lo conoce, pero creo que jamás lo hemos visto desde esta perspectiva. En Ruth 1:16, cuando Ruth está hablando con su suegra Noemí y le dice, regrésate a tierra, a la tierra de tus padres, Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quieras que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es cierto, Elimelech, el esposo de Noemí, había dejado Belén, que era la casa de pan, y estuvo mal totalmente, pero algo tenía Noemí, algo tenía su testimonio que hizo que Ruth no la quisiera dejar. Algo tenía, porque Ruth tenía sus propios dioses, ella era una extranjera, pero ella dijo, donde tú vayas yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sin duda Noemí era una mujer que, a pesar de que se hubo equivocado por haber dejado el pueblo de Israel, tenía una vida respetable, una vida ejemplar, una vida que impactó la vida de su nuera, a tal grado que cuando se rompió el lazo que las unía, que era la vida de su hijo, ella no la quiso dejar. Si nosotros somos ciudadanos ejemplares, vamos a impactar a los demás para atraerlos a Cristo Jesús, porque vamos a reflejar su luz y esto va a reflejarse en una mejor sociedad para nosotros. Otro punto de lo que podemos hacer es ver por quién votamos. Algo que es muy importante como jóvenes, yo sé que los adolescentes seguramente no pueden votar, los jóvenes ya lo pueden hacer, pero es importante ver por quién votamos. No debemos de votar por colores, no debemos de votar por preferencias, no debemos de votar por apariencia física, sé que está de más decirlo, pero pasa en México, pasa. No debemos de votar por ninguna otra razón, sino por los valores que estos hombres representan y están promulgados. Yo sé que ellos pueden mentir en su campaña y creo que no hay político que no mienta, pero al menos nosotros podemos tomar la delicadeza de ver las campañas, de ver las personas que van a votar y de ver lo que ellos están proponiendo. No vayas a votar simplemente porque, ay, es que este partido es el que me cae bien, ay, es que este partido está fulanito de tal o sutanito de tal. No, vota por aquel partido en el cual estén más afianzados los valores cristianos o al menos que se parezcan. Yo otra vez no quiero meterme en políticas, pero más allá de lo que debiera, porque no es el deber de la iglesia el decir un nombres o partidos o colores o sabores, pero sí podemos decir, no votes por alguien que está a favor del aborto, no votes por alguien que está a favor de la legalización de los matrimonios homosexuales,
No votes a favor de aquellos que están a favor de la eutanasia. Vota por aquellos que están a favor de la vida. Vota a favor de aquellos que están a favor de los valores cristianos. Vota por esas personas. No nada más votemos por personas que nos gustan o que nos simpatizan o que tienen carisma. No hagamos eso. Ve qué impacto puede tener un líder en la sociedad. Y no solamente en lo espiritual, sino en todos los aspectos. Vamos a Segunda de Reyes 17:1 para ver el ejemplo de Jeroboam. Dice Segunda de Reyes 17:1. Porque separó Jehová la casa de David e hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. ¿Te das cuenta? Ellos hicieron rey a Jeroboam y Jeroboam los desvió del camino del Señor. Sé que Jeroboam hizo malas cosas, pero en cierta manera ellos tuvieron la culpa por haber puesto a una persona que realmente no amaba a Dios. Ellos tuvieron la culpa de ese desvío, y si bien Jeroboam va a tener que pagar cuentas por haber desviado al pueblo de Israel, los que lo hicieron rey no son menos inocentes que ellos. Dios nos va a pedir cuenta también por quién votamos. Dios nos va a pedir cuenta por quién estamos teniendo nuestra preferencia, y a través de nuestro voto se coloca en eminencia. Entonces es importante que también tengamos atención en eso. También tenemos que buscar personas que estén en el gobierno y que estas personas tengan valores cristianos o sean afines a las ideas cristianas. Yo sé que esto puede sonar muy difícil y sé que es algo que puede sonar complicado, pero yo creo sinceramente que hay personas en las cuales Dios va a usar fuera de la iglesia, no solamente como pastores, predicadores o servidores, sino también dentro de la política, dentro del gobierno, y nosotros tenemos que buscar apoyar a esa gente, no porque es cristiano, porque sin duda esa persona tiene pecados y se puede equivocar, pero sí somos llamados a votar por personas y a buscar que estén en el liderazgo personas que temen a Dios, porque cuando estas personas lleguen al poder y temen genuinamente a Dios, ellos van a tener un beneficio para la sociedad, y se va a cumplir la premisa de Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 34:1 podemos ver la historia de Josías. Narra cómo él fue gobernador de Israel. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo los rectos ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de los altares los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas que estaban fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que se habían ofrecido sacrificio. ¿Ves lo que puede hacer un líder con valores cristianos? Y obvio, no estoy diciendo que vamos a tener a Cristianolandia aquí en México, no. Yo sé que el pecado va a seguir aumentando, pero somos llamados a impulsar a esos hombres y mujeres que tengan el temor de Dios para que nos vaya bien. Y creo que la cosa más importante que podemos hacer es predicar el evangelio. Si nosotros queremos un cambio en la sociedad, no lo vamos a lograr primordialmente a través de políticas, no lo vamos a lograr primordialmente a través de reformas, no. Porque aunque hubiera políticas que fueran totalmente cristianas en nuestro país, el ser humano caído va a rechazar a Dios de todas formas. ¿Cuál es la solución para el pecado? El evangelio de Cristo Jesús. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesús nos muestra este principio? Vemos el ejemplo de la mujer samaritana en Juan 4:39. Vemos que Jesús empieza a hablar con ella y la confronta con su pecado, y entonces empieza a compartirle el evangelio. Y en el versículo 39 vemos cómo ella reacciona al evangelio. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que les daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que han hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando tú evangelizas a una persona, esa persona va a impactar su ambiente y va a ser como una reacción en cadena. Ve cómo Jesús le predica a la samaritana y la samaritana va con sus vecinos y dicen, vengan, acá está el Cristo. Si tú y yo le predicamos a los hombres y ellos transforman su manera de ser, ¿tú crees que la sociedad no se va a dar cuenta? Los que los rodean van a decir, ¿y qué te pasó? Ahora sí que tú no eres la persona que antes eras. Y entonces van a decir, es que fue Cristo Jesús. Y va a pasar lo que aquí dice, ellos van a llegar a conocer a Cristo Jesús y entonces nuestra sociedad puede ser transformada. Recuerda que los samaritanos eran hombres y mujeres que eran odiados por los judíos. De hecho, ellos les decían perros, porque eran hombres que no habían decidido guardar la ley de Moisés y por tanto los judíos tenían un sentido de espiritualidad, entre comillas, más alto que ellos. Pero Jesucristo le predica a esta mujer y como obra de eso ella empieza a predicar y trae más gente a Cristo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestra sociedad, predicar el Evangelio. Por último, podemos hacer dos cosas muy prácticas. La primera de ellas es informar lo que está pasando en nuestro mundo y divulgarlo. Nosotros tenemos acceso a redes sociales, tenemos acceso a internet, a buscadores y podemos investigar acerca de las leyes que se están tratando de aprobar o promulgar. Y ahí es donde nosotros podemos hacer una labor grande. Yo sé que tal vez a nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces no se van a interesar por estos temas y muchos menos van a poder tener la posibilidad de investigar por la limitante tecnológica. Pero ¿a poco tú crees que tu abuelito que siempre vota por el mismo color, si tú le dices, abuelito, es que esa persona está apoyando el aborto y tu abuelito es cristiano, ¿crees que no va a cambiar su voto? Tú le puedes decir, y tú no estás violentando el principio de que el voto es libre y secreto. Pero si tú eres cristiano, tu voto debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros informamos sobre estas cosas y las divulgamos, podemos apoyar a que esta sociedad deje de caer en la decadencia constante que está siendo víctima. La última cosa que podemos hacer es manifestarnos en contra de las leyes de forma pacífica. No sé si tú supiste del movimiento que está ahorita que se llama Con mis hijos no te metas o A mis hijos los educo yo, que es un movimiento de varias asociaciones cristianas, incluso católicas y en general de valores que los extraen de la Biblia, en donde marchan y dicen no estamos a favor de que se despenalice el aborto, no estamos a favor de que se enseñen políticas de género en las escuelas públicas, no estamos a favor que se autoricen leyes que en otros países hay, de que si un niño se percibe como niña y él va con un doctor, automáticamente permitan que se mutilen sus genitales para que él pueda convertirse en una niña o en un niño. No estamos de acuerdo con eso. Yo sé que tal vez puede sonar chocante porque dirían, ay, es que ¿cómo los cristianos vamos a hacer eso? No te estoy diciendo que te hagas como todas las personas que están ahí, porque allá hay gentes de otras religiones y denominaciones, pero ellos están genuinamente alzando la voz en favor de los valores que Dios nos ordena y nosotros podemos apoyar. Si nosotros hacemos, no te estoy diciendo que salgamos de aquí y bloqueemos carreteras, no, estoy hablando de una manera pacífica y legal, pero si tú alguna vez ves que hay algún tipo de manifestación o alguna marcha en la cual te dicen apóyanos porque estamos luchando por los valores cristianos, creo que somos llamados a poder, cuando nuestras medidas nos lo permitan, asistir o apoyar para evitar que la sociedad siga cayendo en decadencia. Sé que esto tal vez puede sonar algo chocante, pero yo no lo veo mal. Te invito a que estudies rápidamente y de tarea el contexto de República Dominicana. Velo. Ahorita están tratando de meter las leyes de género en ese país y entonces, sobre todo porque el embajador que está ahí con ellos en República Dominicana de Estados Unidos es homosexual y él está apoyando la agenda LGTBI. Muchos pastores y mucha de la sociedad está en contra de eso y se han manifestado y hasta ahorita han estado logrando frenar que entre la política de género a sus vidas. Lo han hecho desde los púlpitos, sí, pero también lo han hecho a través de las calles de manera pacífica y legal. Y creo que nosotros podemos hacer eso también. Cuando nosotros vemos alguna noticia que no le agrada a Dios, o alguna nota en Facebook, alguna noticia
en nuestras redes sociales, somos llamados a decir no me gusta, a reportarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sal y luz en la tierra. Tú puedes ver que cuando un cristiano publica cosas en contra del aborto, luego lo censuran y le dicen que es discurso de odio y que es intolerante. ¿Por qué nosotros sí permitimos que ellos nos callen y nosotros por qué no vamos a alzar nuestra voz para defender lo que es correcto? ¿Por qué no vamos a alzar nuestra voz en favor de aquellos que ahorita no tienen voz porque están en el vientre de su madre? Somos llamados a preservar el evangelio, a preservar la sociedad a través del evangelio. ¿Quieres que este México sea diferente? No lo vas a encontrar en el partido colorado o el azul o el verde o el rosa. No lo vamos a encontrar ahí. La solución está en Cristo Jesús. Y sí, yo sé que jamás va a ser perfecto. Vamos a tener la plenitud en esta tierra hasta que Cristo venga. Pero también tenemos el mandato de Dios de ser sal de esta tierra, de preservarla de la podredumbre y ser fieles hasta que Cristo venga. Por mi parte es todo. Una disculpa nuevamente por haberme extendido un poco más de lo debido, pero era pertinente hacerlo en esta ocasión. Les invito nuevamente a que nos manden sus apuntes y que estén siendo fieles. Ya estamos preparando la siguiente serie. Todavía no les puedo adelantar nada, pero ya la siguiente semana estaremos viendo las promociones de la siguiente serie. Sigan orando por nosotros y les damos un fuerte saludo. Los invitamos nuevamente a congregarse presencialmente. Tienen ahí el teléfono del hermano Adrián, que es el responsable de diáconos, para coordinar su cita y ver si están en la mañana o en la tarde. Que el Señor esté con ustedes y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.